nuevamente a una sesión más. Instituto Universitario Ausbel les da la más cordial bienvenida a este segundo webinar de este ciclo escolar 2021-2022, que bueno, estamos el día de hoy con un excelente invitado que ya ustedes, bueno, van a tener el gusto de charlar con él. Los invitamos a que en el chat de nuestro enlace en vivo, pues ustedes puedan compartir sus experiencias, puedan compartir sus dudas, sus comentarios, que seguramente pues el doctor invitado de esta noche va a estar contestando, va a estar respondiendo a todas estas inquietudes. Los invitamos también a que compartan en sus muros, compartan con sus amigos, con sus familiares, para que esta interesante charla que vamos a tener en esta noche, bueno, pues pueda llegar a más personas y muchos puedan seguirnos y puedan empaparse de estas grandes ideas, grandes conocimientos que el doctor invitado de esta noche pues va a compartir con nosotros. Y bueno, sin más preámbulo y para no quitar el tiempo a esta charla, vamos a darle la bienvenida primeramente a la maestra Nancy Karime Navas Salazar. Ella, bueno, pues va a estar interactuando con nuestro invitado de esta noche. Y bueno, vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Fernando García Córdoba, quien va a desarrollar el tema de esta noche. Pues adelante, maestra Nancy, adelante, doctor Fernando, bienvenidos, adelante, no olviden estar interactuando con nosotros. Recuerden también estar compartiendo un like y compartir también un hashtag, yo soy Ausbel. Muchas gracias, bienvenidos y adelante. Gracias, maestra Lupita. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. En nombre de la doctora en Ciencias de la Educación, Angélica María Rebollar Albarrán, pues les damos la cordial bienvenida aquí de parte del Instituto Universitario Ausbel a este segundo webinar denominado Experimentar en Educación. En la tarde de hoy estaremos aproximadamente 60 minutos con el doctor Fernando García Córdoba, que es un experto, es docente en nivel posgrado del Instituto Universitario Ausbel, y quien agradecemos que haya asistido y haya aceptado esta invitación para que esté un rato con nosotros charlando sobre esta temática tan interesante. Y bueno, antes de iniciar a esta charla, pues me voy a permitir hacer una presentación respecto a su trayectoria tanto académica y profesional de nuestro ponente. Bueno, el doctor cuenta con la licenciatura en Psicología por la Universidad Autónoma de México, maestro en Metodología de la Ciencia por el Proyecto de Estudios Sociales, Tecnológicos y Científicos del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y candidato al grado de doctor en Investigación en Pedagogía en la Universidad Raymond Lull en Barcelona, España. El doctor cuenta con diversas distinciones, entre ellas como mejor alumno en la Maestría de Metodología de la Ciencia, asimismo miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 2000 al 2007, y cuenta con una medalla de mérito docente otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene diversas colaboraciones, entre ellas está como miembro fundador del Centro de Investigación en Pensar Pedagógico e Innovación Educativa, miembro del Consejo Científico de la revista Perspectiva Sustentable de la UAMX, y diversas producciones, 16 libros para ser más específica, por la editorial Limusa. Entre ellos se destacan la investigación tecnológica, la problematización, el ensayo, metodología de la investigación, investigación documental, la tesis y el trabajo de tesis en las perspectivas cuantitativa, cualitativa y tecnológica, más de 40 artículos de divulgación. Actualmente
es docente investigador en el Colegio de la Defensa Nacional desde el año 1998. Bueno, esto es a la trayectoria del doctor. Digo, voy a darle la palabra para que empecemos este webinar, sin antes reiterarles que las preguntas que ustedes deseen externarle al doctor, con gusto nos las hagan saber en el chat, para que al término de la participación el doctor pues nos pueda aclarar algunas dudas, inquietudes respecto a la temática que vamos a tratar. Doctor, le cedo la palabra, bienvenido, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la doctora Angélica Rebollar el reconocimiento que ha tenido para con mi trabajo, invitarme a compartir con ustedes, con los alumnos de licenciatura, de maestría y de doctorado del Instituto Ausubel, maestros, cursantes de maestría y doctorado con los que he tenido la satisfactoria oportunidad de trabajar y tener algunos seminarios con ellos. También quiero agradecer particularmente a la maestra Nancy Karime Nava, que siempre me salva de estas cosas electrónicas que no les sé muy bien, ¿no? Hoy también a la maestra Lupita Mejía, quien nos ayudó porque antes de empezar con ustedes teníamos un susto. Yo no podía encender la cámara, no se encendía, pero ya estamos aquí. Muy bien, el motivo de este momento de interacción para con ustedes es compartir una inquietud, yo le llamaría ancestral, porque estoy seguro que tiene más de 10 o 15 años más, seguramente más años, esta preocupación de por qué en el ámbito de la educación he trabajado a nivel normales, a nivel maestría, a nivel doctorado en el ámbito de educación, y me he percatado de que no se estudia el experimento. El gran recurso científico en el campo de las ciencias no es motivo de estudio en el ámbito de la educación. Y de ahí la pregunta de esta charla. Experimentar en educación, ¿de veras vamos a experimentar en educación? ¿Podemos experimentar con nuestros alumnos? ¿Podemos experimentar con nuestros maestros? ¿Nos está permitido? ¿Lo debemos de hacer? Podemos experimentar con los directivos, podemos experimentar con los padres de familia. Entonces, esta más que ser una charla, es invitar a una reflexión en torno a esta condición. Podemos experimentar y entonces voy a compartir algunas preguntas, más que exponer y dar respuestas. Si bien voy a ir dando algunas información, en esencia lo que quiero con ustedes es compartir preguntas que yo mismo me he hecho con respecto, les digo que yo soy un poco, ya sé, ¿no? Con respecto de Nancy, ¿se ve mi presentación? No sé si se está mirando. No, aún no, doctor. Esto, yo siempre he sido un desastre con esto, pero es que estoy poniendo compartir pantalla y no veo, aunque tenga abierta la presentación, no veo una ventana. A ver. No está, como que no veo si está disponible. No. No se ve. Vamos a ver. A ver, voy a intentar esto. ¿Ahora se ve? No, doctor. Uy, qué desastre. Porque hace un momento lo pudimos hacer. Voy a ver si no, se apago mi pantalla. Voy a intentar esto. Cancelar. Ahora sí. No. Pero qué extraño, porque yo sí tengo abierta desastre. Ahora. ¿Por qué? Ya, doctor, ya está empezando a compartir. Ya, ahí está. Esto no es para mí. Claro. Pero, ¿ya aparece o todavía no? La presentación aún no, pero ya comparte pantalla.
Ya está en la presentación de PowerPoint. Ya aparece, doctor. Ahora sí. Ya, ahí está. Experimentar en educación. Esa es mi gran preocupación que voy a compartir con ustedes. Previo a hablar de experimentar, quiero señalar la frase de un sabio enorme, Newton. De lo que se trata, vamos a ver aquí, en ciencias. Él es específico. Recordemos que Newton trabaja tanto el campo de la física, particularmente la óptica, como la astronomía. De lo que se trata en ciencia es de determinar cuál es la variable relevante. Observen con mucho cuidado que he subrayado palabras clave que me parecen interesantes. Es determinar cuál es la variable relevante que propicia el efecto. ¿Qué estoy subrayando en esta frase tomada de Newton? Que él está indicando que un efecto en física o en astronomía tiene muchas causas. Son muchas variables las que propician efecto en física y en astronomía. Si es así en estos ámbitos, ¿qué es lo que debemos de pensar en ciencias sociales? Les dejo esta pregunta. Si en física y en astronomía hay muchos factores, muchas variables, muchas causas que propician un efecto y la clave es buscar la variable relevante, que pasa en ciencias sociales. ¿Cuántas variables relevantes o destacadas propician un evento en ciencias sociales? Esto quiero subrayarlo. ¿Cuántas causas propician un evento en ciencias sociales? Porque hemos escuchado que los alumnos reprueban porque los maestros no están bien entrenados, que los alumnos reprueban porque los padres no los apoyan, que los alumnos reprueban porque no es el nuevo modelo, no es el modelo educativo correspondiente. ¿Cuántas causas propician un evento en ciencias sociales? ¿Cuántas causas propician un evento en educación? Es una pregunta. Más que dar respuestas, quiero respuestas de ustedes. Entonces, en ciencias necesitamos en educación determinar causas, determinar qué está propiciando la aversión a las matemáticas, determinar qué es lo que está haciendo para que tengamos un bajo rendimiento a nivel internacional, qué es lo que está propiciando que los alumnos no logren lectura de comprensión, qué es lo que está propiciando que los maestros no tengan un trabajo colaborativo, qué es lo que está propiciando que no se estimule en investigación, en maestría, doctorado. En educación, ¿necesitamos realmente determinar causas o es otra la tarea? Lo que tenemos que hacer es diseñar estrategias, diseñar programas e implementarlos en una lógica de ensayo y error. ¿O lo hacemos con el experimento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es de veras imprescindible experimentar, o sea, necesariamente tengo que llevar a cabo un experimento para determinar una causa. No puedo identificar una causa a través de la observación. La observación me permite determinar una causa, o a través de medición puedo determinar cuál es la causa de un evento, o a través de evaluación. Hay una gran diferencia entre medición y evaluación. Es a través de evaluación que puedo determinar una causa, o puedo hacer entrevistas. Puedo hacer entrevistas o encuestas o preguntar para ver cuál es la causa, por qué no están estudiando, por qué no están aprendiendo, por qué no están logrando lectura y comprensión. ¿Cómo debo de proceder para determinar una causa? Y de veras, esa es la preocupación en educación. Esas preguntas quiero que se las hagan. Vamos a hablar un poquito, vamos a esquematizar este asunto. Es un poquito más complejo, pero en este momento solo lo voy a esquematizar. ¿De qué estamos hablando
cuando nos referimos a el experimento. Parece ser que al hablar del experimento, lo que hacemos es que tomamos una variable y vamos a ver si esa variable propicia un efecto en otra variable. Eso es el experimento y lo vimos en física, lo vimos en química, lo vimos en biología. Pero en educación podemos hablar de que yo voy a probar una estrategia para ver si esa logra un resultado con mis alumnos. Estoy experimentando. Voy a ver si un recurso didáctico, voy a ver si una técnica específica de enseñanza, voy a ver si un temario logra mejores resultados, voy a ver qué pasa con un nuevo modelo educativo, voy a ver qué pasa estimulando las competencias, voy a ver qué pasa estimulando un nuevo plan de estudios para ver qué resultados obtengo. Eso es un experimento. En el experimento hay una variable que manipula el investigador, una o varias, porque puede manejar varias en el mismo experimento. Esta que manipula le voy a llamar variable independiente. El investigador, hagan esta asociación, es el que tiene que manipular la variable independiente. Me parece que esta asociación, a la hora de ver una hipótesis, una afirmación, nos permite identificar que aquello que tiene que manipular el investigador se va a llamar variable independiente, porque el investigador quiere conocer el efecto de esta variable particular o de un grupo de variables en otra. Y la otra variable se llamará variable dependiente, porque en principio se supone que lo que yo haga con esta, la variable, inevitablemente va a tener un efecto en la variable dependiente. Cuando damos clase, cuando probamos estrategias, cuando usamos dinámicas, cuando usamos procedimientos, cuando usamos un cierto material, cuando damos la tarea y hacemos que hagan la tarea, estamos intentando ver el efecto de una variable o de varias en un proceso educativo, de veras, pero el experimento va a establecer una condición. Va a decir, si tú quieres ver que esta variable o dos variables o tres variables surtan un efecto en la variable dependiente y quieres estar seguro de que el efecto que se da aquí es fundamentalmente producto de la variable independiente y en esa medida constituyas un experimento, lo que tienes que hacer es, se requiere realmente de controlar las demás variables intercurrentes. Es decir, si yo sé que en el rendimiento educativo del alumno influye la alimentación, influye su estado de salud, influye los problemas familiares, influye la inseguridad o no. Entonces voy a procurar que todas las variables que puedan incidir sobre este experimento sean controladas. Voy a procurar que los chicos tengan la misma edad. Voy a procurar que los chicos tengan la misma alimentación. Voy a procurar que los chicos propiciar que en sus familias tengan el mismo estado emocional. Voy a procurar controlar todas las variables, se llaman intercurrentes porque pueden incidir, para intentar determinar que el efecto que se presente en la variable dependiente en gran medida es exclusivamente de lo que he manipulado en la variable independiente. Yo voy a manejar un material didáctico y voy a ver el efecto que tiene en el pensamiento matemático de los alumnos. Trabajo con un ábaco y quiero ver el efecto, pero tengo que controlar todas las demás variables si realmente quiero constituir un experimento. Si yo quiero ver el efecto que tiene el uso de ábaco, parece ser que se ha estudiado esto, el uso del ábaco en el desarrollo del pensamiento matemático de los alumnos, tendré que determinar la dosis. Cuando yo haga un experimento, tendré que determinar la dosis, esto es, cuántas veces debo de usar el ábaco para estimular
el pensamiento matemático. O si lo uso una semana, digo, no, ya con una semana no dio resultado. O lo tengo que usar un mes, o lo tengo que usar un semestre, o lo tengo que usar todo un año. Yo cuando manipulo una variable independiente, tengo que determinar cuál es la dosis, quiere decir cuántas veces o en qué cantidad debo de aplicar esa, o la voy a aplicar hasta que aparezca la variable dependiente. O la dejo de aplicar cuando veo que no aparece la variable dependiente. Me tengo que preguntar esto para hacer un experimento, tengo que conocer esto porque hay quien maneja variables, no ocurre la variable dependiente, pero es porque esta variable no incide en tal condición o porque la dosis no fue la adecuada, se necesitaba en mayor intensidad. Otra pregunta que me puedo hacer es, ¿se requiere que yo estime el tiempo de reacción? Porque yo puedo manipular una variable independiente durante un mes, pero terminado al mes, al primer día del segundo mes ya va a aparecer la variable dependiente, o a veces tengo que esperar y estimar que esta variable requiere de cierto tiempo para realmente sufrir un efecto. Obsérvenlo con mucho cuidado. ¿Cuántas veces hemos intentado un recurso para propiciar el efecto, pero puede ser que no era la dosis o que nosotros no esperamos el tiempo suficiente para que apareciera la variable dependiente? Y podríamos haber descartado algo valioso por ignorar la dosis y el tiempo que teníamos que esperar para que apareciera la variable dependiente. Otra cosa también muy interesante es, porque eso también nos tenemos que plantear, yo debo de tener un grupo control y otro experimental. ¿Qué quiere decir un grupo control y un grupo experimental? Un grupo control quiere decir que voy a dejar que los alumnos del primero A se desarrollen de manera natural, como habitualmente ha ocurrido la enseñanza de las matemáticas. Los del primero A siguen el curso normal. Ese es el grupo control, con ellos no manejo ninguna variable. En cambio, los del primero B se van a constituir en un grupo experimental en el que yo conscientemente voy a manipular la variable independiente, cuidando la dosis y cuidando el tiempo para esperar una reacción. ¿Por qué quiero un grupo control y un grupo experimental? Porque yo tengo que comparar que el resultado final en el grupo experimental difiera significativamente del grupo control. Si yo, como ocurre muchas veces, solamente uso un recurso en un grupo y al cabo del año digo, sí, aumentó su rendimiento. Al principio tenían 6 y ahora tienen 8. Bueno, ¿y eso fue producto de la variable independiente o simplemente de la madurez debida al paso del tiempo? Cuando empezaron tenían cierta edad, un año después tienen otra edad, y el efecto no es producto de la variable independiente, fue solo a partir del transcurso del tiempo. Si no hubieras hecho nada, hubiera pasado exactamente lo mismo. Entonces, deberá requerir yo un grupo control en el que vea su desarrollo natural y un grupo experimental en el que yo pruebe la variable para, comparándolos, demuestre que la diferencia es significativa. El experimento parece que requiere esto: una variable independiente, una variable dependiente, controlar las variables intercurrentes, determinar la dosis, determinar el tiempo de reacción, determinar un grupo control y un grupo experimental. ¿De veras tengo que estudiar esto para determinar causas en educación? No lo sé, lo quiero pensar. Y para diseñar un experimento, si yo quiero hacer un experimento con una estrategia que no tengo, con un material, ¿qué debo de saber? ¿Qué se requiere saber para diseñar un experimento?
diseñar un experimento, encontrar una causa y generar una invención. He dicho esto, diseñar un experimento, determinar una causa y poder crear una invención que transforme la realidad, que tenga nuevos resultados, que logre lo que yo quiero. Lo digo de esta manera, diseñar un experimento, porque uno de los grandes hombres que diseñó experimentos desde la antigüedad y que obtuvo extraordinarios y sorprendentes resultados fue Arquímedes. Observen con mucho cuidado. El gran Arquímedes en su momento hace una gran afirmación. Deme un punto de apoyo y moveré al mundo. Él reconoce en la mecánica que si él pudiera tener un punto de apoyo para usar una palanca, uno de los grandes descubrimientos que él conceptúa claramente, es la palanca. Con una palanca hemos visto que muchas veces se puede mover grandes volúmenes, grandes pesos, haciendo uso de una palanca que es realmente pequeña en relación al volumen que queremos. Lo que quiero decirles es que él determina una causa que propicia un efecto, genera muchos experimentos, determina cómo subir el agua que está en una posición inferior a una superior, usando espirales, determina cómo quemar barcos a distancia, determina cómo volcar los barcos que están atacando antes de que lleguen a donde él estaba o la población que él estaba. El gran experimentador desde la antigüedad, Arquímedes, va a escribir en un libro que se llama El Método. Observen con mucho cuidado. Él va a decir, yo tuve que dominar mucho la geometría que incluía muchos cálculos matemáticos. El dominio de la geometría me posibilitó un gran desarrollo y control de la mecánica. El dominio de la geometría me potencializó el trabajo de la mecánica. Y luego, sorprendentemente, el trabajo de la mecánica en la realidad me permitió nuevamente hacer desarrollos geométricos. ¿Qué nos está diciendo? Ojo, mucho ojo. Está diciendo, si yo dominaba la geometría, eso me potenció trabajar en la mecánica. Pero trabajando en la mecánica, trabajando con la realidad, trabajando con eventos, me permitió potenciar y enriquecer la mecánica. Yo me pregunto, si yo sé mucho de pedagogía, eso potencializará mi trabajo en la didáctica, y mi trabajo en la didáctica potencializará y me dará posibilidades de hacer aportaciones en la pedagogía. No lo sé, yo pregunto. Pero lo que sí queda claro es que para hacer un experimento necesito mucho conocimiento teórico de ese objeto, de ese programa, de ese recurso, de ese ámbito en el que yo quiero experimentar. Algo que inevitablemente va a estar involucrado en el diseño de un experimento, algo que inevitablemente debemos de controlar, de conocer, de explorar, parece ser, al hacer un experimento, es la multicausalidad que da lugar al evento. Se explora antes de diseñar el experimento. Es decir, yo veo que mis alumnos tienen baja lectura de comprensión. Yo puedo intentar una estrategia para mejorar su lectura de comprensión antes de que yo, en un plano teórico, en un plano documental, determine, explore, más o menos exhaustivamente, cuáles son todas las causas que inciden en la lectura de comprensión, cuáles son todas las causas más o menos conocidas que inciden en el desarrollo del pensamiento matemático, cuáles son todas las causas que inciden previamente en el rendimiento educativo. Yo debo de explorarlas antes o me lanzo de inmediato a trabajar con una causa que es la que está de moda, las competencias. Una causa
que es la que está de moda y que todo el mundo señala. Los padres no ayudan a los hijos, ellos tienen la culpa. Una causa que está de moda es que los maestros no están preparados. Entonces, preparen a los. ¿Cuándo es que debo de explorar todas las posibles causas? ¿Antes o después de diseñar el experimento? Es una pregunta que nos tendríamos que hacer ahora. Yo voy a diseñar el experimento, procuro dominar todo esto, la dosis, el tiempo, un grupo control, un grupo experimental, selecciono cuáles son todas las posibles causas para en la realidad que yo voy a experimentar, trate de seleccionar aquellas que parece que son relevantes. Diseño mi experimento. Yo soy el investigador y diseño mi experimento. Yo inventé cuál es la variable independiente que se va a manejar para ver cuál es su efecto. ¿Debo de ser yo el que va a llevar a cabo el experimento o debe de haber un experimentador? ¿Yo puedo ser el experimentador o tiene que ser otro maestro? Porque si yo lo hago, forzaré la realidad para que dé resultado lo que yo inventé. Forzaré la realidad y querré ver lo que quiero ver. Entonces, ¿el investigador puede ser el experimentador o tengo que escoger a otro para que no vicie el experimento? El investigador va a ser también el que evalúa las variables al principio y las variables al final, o tengo que buscar a otro que sea el que evalúe las variables al principio y al final para que no meta la mano, para que no vea lo que quiero ver. Ahora, se tiene que llevar un experimento y tenemos que ver que el experimento se cumpla como fue diseñado, con la dosis, con el tiempo, con las características, aplicando el tratamiento como fue. Esto lo tiene que supervisar el investigador o es otro el que tiene que ser el observador. Es aconsejable que el investigador después sea el experimentador, también sea el evaluador y el observador, o debo de recurrir a otros colaboradores. Esa es una pregunta que valdría la pena que nos hiciéramos respecto de un experimento. Hemos visto que en este caso, que es una disciplina de carácter social, nuestros sujetos con los que vamos a trabajar, en principio se ha trabajado desde el conductismo en psicología con animalitos. Y hay quien ha trabajado procesos de aprendizaje con animalitos, de laberintos o de tareas, también con perritos, con delfines, con changuitos. Pero nosotros en educación parece ser que nuestros sujetos experimentales fundamentalmente van a ser los alumnos. Nuestros sujetos experimentales pueden ser los maestros, porque nosotros podemos proponer una nueva manera de trabajar y probar esa manera, experimentar. Entonces son nuestros compañeros. O podemos proponer trabajar con los directivos o trabajar tanto con los alumnos como con los maestros, como los directivos, al mismo tiempo cuando estamos proponiendo un nuevo plan de trabajo, un nuevo modelo educativo. De veras tendríamos que experimentar y procurar todo este control para tratar de asegurar que el resultado, la variable dependiente, fue efecto de lo que manipulamos. Y en el caso de los sujetos experimentales, ellos deben de saber que participan de un experimento. Estarán dispuestos a colaborar con nosotros al saber que vamos a probar una estrategia, que vamos a probar un material didáctico, que estamos intentando implementar un nuevo educativo, o ellos no deben de saber y nosotros lo hacemos con la convicción de que eso va a dar el resultado que nosotros queremos. Y seguimos y los forzamos a que produzcan las evidencias que nosotros queremos. ¿De veras es muy importante estudiar el experimento? No lo sé. Deben saber entonces ellos sí o no que participan. Y si ellos saben que van a participar, deben saber qué es lo que se está poniendo a prueba,
¿qué es lo que estamos intentando? Porque ha habido quien dice que el experimentador tiene un papel, o el investigador tiene un papel muy importante en la sociedad. Cuando uno dice soy investigador, eso da un estatus muy particular. Y entonces hay estudios que dicen que los sujetos experimentales, cuando saben que están en un experimento y qué es lo que se está probando, a todas luces, hay un gran experimento que se llama el del Tomayo, ahorita lo platico, lo que hacen es procurar complacer al investigador, procurar hacer lo que ellos suponen que el investigador está esperando. Hay un modelo, un experimento clásico, ancestral, que me parece que por los 50, Elton Mayo, puede ser Elton Mayo, yo luego olvido muy bien los nombres, él puso a un grupo de trabajadores en condiciones normales a trabajar, con cierta luz y cierto ambiente. Después mejoró la luz y mejoró, les puso musiquita, les puso una buena luz y un ambiente más agradable. Y ellos aumentaron su rendimiento de trabajo. Y entonces dijo, las condiciones de trabajo hacen que ellos trabajen mejor. En sus reflexiones dijo, si la música y la buena iluminación hacen que aumente la calidad de su trabajo y su productividad, es de esperar que si les pongo una mala iluminación y una música o un sonido desagradable, va a bajar su productividad. Puso una mala iluminación, un sonido desagradable. Su sorpresa fue que ellos seguían implementando el trabajo, seguían mejorando la calidad de su producción. Algo que realmente lo desconcertó. Estaba realmente desconcertado. Sin embargo, tuvo la ocurrencia y la fortuna de preguntarles, oiga, estamos experimentando, ya lo saben, y yo mejoré la luz, mejoré las condiciones de trabajo y mejoró su productividad. Y esperando que ustedes hicieran lo contrario, al bajar la calidad de la luz y al poner un ruido desagradable, ha ocurrido que ustedes siguen incrementando su productividad. Les pregunta y ellos dicen, sí, claro, porque usted nos está observando, porque usted nos está mirando y tenemos que hacer bien las cosas. El experimentador estaba incidiendo como una variable extraña en el resultado de ese experimento. Contaminó el experimento, trastocó el resultado y entonces ahora se preguntan, ellos deben de saber que están siendo parte de un experimento, deben de saber que se está probando, parece que desde la ética sí deberían de saber, al grado tal que había que preguntarse, hay un recurso y esto es lo que tenemos que estudiar en el experimento. Deben de dar su consentimiento informado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos deben estar enterados de que participan de un experimento. No necesariamente tienen que saber que se está probando para no contaminar, pero sí que están participando en un experimento. Genéricamente se dice se está probando una nueva estrategia, estamos probando un nuevo recurso, estamos probando un nuevo modelo, pero de manera escrita deben decir, estamos de acuerdo en participar en este experimento. Parece ser que con gran frecuencia se toma alumnos, se toma maestros, se toma directivos, se toma sistemas educativos, se toma a instituciones y se prueba algo, se esperan los resultados y nunca nos enteramos de que la lógica del experimento nos hubiera permitido, parece ser, trabajar con mayor fortuna. Una antepenúltima pregunta. En este sentido, respecto de las reflexiones mías que comparto con ustedes sobre el experimento. Importante. La antepenúltima, pero no por eso la menos importante, es la más importante. ¿Cuántas veces debemos de repetir el experimento para demostrar la relación causal? ¿Cuántas veces debo de probar mi material didáctico para demostrar que ese material produce el efecto deseado? ¿Con una vez es suficiente? ¿Con 2 veces?
¿O lo tengo que probar 5 veces? ¿O lo tengo que probar 10 veces? Fíjense muy bien. ¿O lo tengo que probar 20 veces? ¿Cuántas veces debemos de repetir el experimento para demostrar que esa variable está propiciando esa causa? Voy a voltear la pregunta. ¿Cuántas veces debería de no dar el resultado esperado para demostrar que esa no era la causa que propiciaba ese efecto? Con una vez que falle, ¿ya puedo decir que eso no sirve? ¿Cuántas veces debemos de repetir un experimento? Esa es una de las preguntas que tendríamos que hacernos, porque parece ser que hay tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, en las que solo probaron una vez lo que querían someter a prueba, en las que el experimentador, el investigador fue experimentador, evaluador y observador, en las que durante el experimento no se sabía cuál era la dosis, no se sabía cuál era el tiempo de reacción y no se tuvo un grupo control y un grupo experimental. La pregunta de partida y a la que vuelvo nuevamente es, ¿realmente debemos de estudiar el experimento para lograr saber más en el campo de la educación? ¿Realmente el estudio del experimento debe de ser un elemento clave de alumnos de licenciatura, de maestría y de doctorado que están en el campo de la educación? ¿De veras? ¿Tan importante es el experimento? ¿Es el único recurso para determinar las causas? Quedo con esa pregunta con ustedes. Parece que ahora vamos a interactuar un poquito en relación a estas reflexiones que he compartido, que nos permiten estimar en gran medida si el experimento realmente es importante o no tiene la menor importancia en el campo de la educación. Esa es mi preocupación. Muchas gracias. Yo hice más preguntas de las que probablemente me hicieron los cursantes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Pues yo creo esta temática es muy importante porque los que estamos inmersos en la educación de manera a lo mejor inconsciente realizamos esta experimentación, ¿no? A veces no tenemos que ser investigadores porque lo hacemos, ¿sí? A lo mejor no con la conciencia, pero yo creo todos los docentes lo hemos realizado en algún momento, a lo mejor no con el proceso que realmente tan sistemático que conlleva la investigación, pero pues al final de cuentas hemos jugado ese papel de investigadores, ¿no? Bueno, efectivamente nos hacen bueno, respecto a lo que usted comentaba, el hecho de no auditar esa alteración de resultados, ¿no? Porque de ahí pues empieza bueno, un proceso de investigación, pues empieza a hacer ya un poquito esa manipulación, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos están confirmando que efectivamente, bueno, tenemos que evitar el alterar esos resultados en este sentido, doctor. Y bueno, yo creo aquí la invitación de los asistentes, por ahí el doctor al terminar su intervención hizo una pregunta, ¿no? Entonces sí nos gustaría que sobre ese último cuestionamiento que hizo el doctor, pues nos gustaría escucharlo, nos gustaría que hicieran pues sus aportaciones, porque esta es una charla que pues nos hace ser dinámicos, ¿no? El aprender. Entonces sí nos gustaría que los participantes pudieran externar sus puntos de vista, pues para hacer un poquito más dinámica esta charla, ¿no? Tenemos la aportación de Gabriela Servín. Nos dice, yo considero que todas las veces que sea necesario es para poder identificar muy bien el objeto, ¿no? Bueno, aquí nos da una aportación la maestra, doctor, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, usted que es el experto en esta área de la investigación, pues sí, me atrevería si nos pudiera compartir un poquito más sobre su experiencia en esta área investigativa,
que a veces a lo mejor los que quisiéramos estar desempeñarnos en esta labor tan interesante, pues si nos pudiera compartir un poquito más mientras los participantes van haciendo sus preguntas, doctor. Adelante. Muchas gracias. Sí, quiero retomar esta afirmación tan importante que nos comparte la maestra Nancy Karime Nava de esta manera. Yo pregunto, cuando somos maestros, porque soy maestro, nuestra vida profesional está plagada como docentes. Nuestra vida profesional está plagada de intentos de experimento fallidos. Probamos un material, probamos una nueva lectura, probamos una nueva mecánica de trabajo, probamos una nueva estrategia. En nuestra vida profesional nos la pasamos probando, intentando nuevas formas. Parece ser, de veras lo podemos llamar intentos experimentales fallidos, que serían más brillantes, que serían más puntuales, que serían de mayor provecho, si en algún momento hubiéramos estudiado a profundidad, con seriedad, lo que es un experimento. Si nosotros hubiéramos estudiado el experimento, de veras estaríamos aportando en el campo de la educación, tanto en el campo de la pedagogía como en el campo de la didáctica, o es una fantasía mía. Mi preocupación es que parece ser que hay un enorme vacío en los planes de estudio de las diferentes carreras, licenciaturas, maestrías y doctorados de educación. El experimento me parece que es clave, básico, imprescindible. A mí, pero yo les pregunto a los demás, sobre todo cuando están en maestría de doctorado, que cuántas veces no han llevado a cabo estos experimentos fallidos, como dice un poquito nuestra estimada Nancy, ¿no? Cuántas veces no hemos intentado algo, pero no con la seriedad, con la claridad, con la conciencia de lo que implicaría un experimento que sería de mayor provecho. Ok, doctor, muchísimas gracias. Irene Jiménez, bueno, nos da su aportación que efectivamente la experimentación es propia de la investigación y la vida propia, ¿no? O sea, no solamente experimentamos en un campo específico, sino en la misma vida propia. Y bueno, yo creo que este término de experimentación, pues sí es importante porque siempre lo relacionamos como con las ciencias exactas, el método científico, ¿no? Y cuando en el ámbito educativo, pues hay muchos estudios sobre ello, ¿no? Entonces, aquí es interesante hacer esa invitación a meternos más en esta área de la investigación. En particular, estudiar el experimento. Sigo insistiendo, les digo que tiene 10, 15, 20 años, uno no pone fecha de cuándo empiezan sus preocupaciones, pero es una preocupación ancestral mía. En educación se tiene que estudiar a profundidad porque es esquematizado. Hay una diversidad y una gran vastedad de información del experimento. O sea, hay un recurso, el recurso más importante en ciencia es el experimento, el recurso que da respuesta a la preocupación de Newton, el gran recurso para identificar la causa que propicia, la causa relevante o las causas relevantes que propician el efecto. Así es. Ok, doctor. Dice, y Rangel, dice, estimado doctor Fernando, buenas noches. Considero que la investigación social siempre es inacabable, ya que los factores que inciden en el desarrollo del objeto de estudio cambian constantemente y modifican el objeto. De lo anterior se deriva una gran dificultad al momento de desarrollar la experimentación en los fenómenos sociales, más aún cuando parte del objeto son seres humanos. Sí, es real, pero vamos a un poquito pensando ya en un cierre, no porque sea un cierre, puede haber más preguntas, pero hay una cosa muy importante. Muchos alumnos con los que he trabajado conmigo tienen clara este planteamiento mío. Un campo de conocimiento es ciencia, se va a constituir en ciencia, física, química, biología, astronomía, geografía, cuando determine con precisión
cuál es la causa que propicia un efecto. Lo está diciendo Newton. Si yo determino cuál es la causa con precisión relevante que propicia un efecto, entonces yo voy a poder predecir. Un campo de conocimiento es ciencia si y solo si, un campo de conocimiento es ciencia si y solo si yo determino cuál es la causa que propicia un efecto y hago una predicción. Y entonces el enorme Galileo dice, no es el Sol, no es la Tierra el centro del universo, es el Sol. Y con mis cálculos yo puedo decir, cierto día, en cierto lugar, en cierto momento va a haber un eclipse de Sol. Y con gran precisión, ese día, en ese lugar, hay un eclipse de Sol. En las supuestas ciencias sociales, yo no he encontrado ninguna predicción de esa calidad, porque no logran determinar la causa que propicia el efecto. En un pequeño campo de las pretendidas ciencias sociales, de las disciplinas, con corrección, vamos a hablar disciplinas sociales, el conductismo, Watson, Skinner y todos los que sí lograban predicciones. A una conducta la refuerzas y se mantiene, una conducta la castigas y se elimina. Esa es una gran predicción que se sostiene. Pero no he encontrado ninguna más en las pretendidas ciencias sociales. Luego entonces, mientras no determinen cuál es la causa relevante o las causas relevantes que propician un efecto y lo demuestren, no son ciencias. Sigan diciéndolo de nombre, pero no son ciencias. Ok, doctor, gracias. Y por último, para cerrar, hay una pregunta de Martín Ambriz. Dice, ¿cuánto tiempo debe durar un experimento sabiendo que el semestre es corto? ¿No? Hablando de semestres. Una cosa es el tiempo del experimento y otra cosa es el tiempo escolar. Yo no puedo sacrificar un experimento por una lógica administrativa. Sería un crimen y una aberración. ¿Sí queda claro? Entonces, si yo voy a hacer un experimento, uno, lo saben mis alumnos, busquen quiénes son los expertos en el tema. ¿Quiénes son los que saben de pensamiento matemático? ¿Quiénes son los que saben de lectura y comprensión? ¿Quiénes saben los cuerpos colaborativos, cuerpos académicos? Cuando yo lea a los expertos, como lo hizo Arquímedes, voy a tener un bagaje vasto. Primero tengo que tener un bagaje vasto sobre el objeto. Cuando tengo un bagaje vasto sobre el objeto, puedo diseñar el experimento. Puedo decir qué voy a manejar, en qué condiciones, cuáles son los sujetos que tengo, y con ese bagaje vasto voy a decir de cuánto tiempo requiero. Si el tiempo excede al escolar, lo busco. No voy a sacrificar un experimento por un periodo escolar. Imaginen experimentos que llevan toda una vida. Entonces, no, yo busco los recursos porque tengo que manejar esa variable, esa dosis, esos recursos en ese tiempo, ese número de veces, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Y de ahí me gusta la pregunta con la que estamos cerrando, en la que él dice, pero si la realidad me obliga a otra, no importa. Lo importante es que tú lleves a cabo tu experimento, porque con conocimiento, con conciencia, sabes cómo debe de ocurrir. Hubo grandes experimentadores, es interesante, porque en física, muchísimos, casi todos los físicos hicieron experimentos mentales, porque no tenían los recursos, entonces imaginarios. Un experimento imaginario, y entonces el enorme Einstein decía, ¿qué pasaría si yo voy montado en una onda de luz y montado en esa onda miro un reloj que está en un lugar fijo? Es obvio que ni se pudo ni se puede, no sabemos si se podrá, pero pensar en ese experimento da lugar a grandes aportaciones en el campo de la física. Entonces, cuando él puede generar su experimento, pero con un vasto conocimiento del objeto, determina cómo se va a hacer el experimento, dice, requiero estas condiciones, de momento no se pueden, esperemos a que el momento se pueda, pero ya he diseñado el experimento, porque esto debe de ser probado en estas condiciones y no voy a sujetar a cuestiones administrativas. ¿De acuerdo? Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues yo creo, doctor, con esta pregunta cerramos esta charla. Pues me dio mucho gusto que nos acompañara en este webinar. De igual manera, todos los participantes que se conectaron, las preguntas que por ahí hubo, esperando que no sea el último webinar que nos pueda acompañar, doctor, y agradecer su tiempo.
y sus conocimientos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, maestra Lupita, muchas gracias por su apoyo. Saludos a la doctora Angélica. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Antes de cerrar esta sesión, bueno, quisiera dar lectura a un mensaje que nos llegó a través del WhatsApp del instituto, el cual, bueno, pues obviamente solo viene con el número del cual fue enviado. Sin embargo, sí quisiera darle lectura, el cual a la letra dice: buenas noches. Considero que en el ámbito educativo, la experimentación dentro de un trabajo de tesis o ensayo de experiencias didácticas para poder titularse se realizan como requisito debido a que no se les da la importancia que tienen para poder innovar y desarrollar incluso nuevas teorías en el ámbito educativo. Por eso, y de ahí, el rezago en nuestro sistema educativo. Pues ese es un mensaje, doctor, que nos llega a través del WhatsApp del instituto. Entonces, pues me parece importante comentar. Una gran frase que resume lo que está pasando. No tenemos clara la importancia del experimento. Bien hecho. Muchas gracias a esta persona anónima. Felicidades. Pues así es, doctor, muchas gracias. Ya lo reiteró la maestra Nancy, pues el Instituto Universitario Ausbel le da las extensivas gracias a nombre de la doctora Angélica María Rebollar Albarrán, quien es nuestra rectora institucional, pues por esta gran aportación que usted tuvo a bien comentar con nosotros. Y pues nos llevamos en esta ocasión un enorme conocimiento. Ya me contestaron, me dice el autor del mensaje es el maestro Enrique Carrillo Santana. Seguramente tiene por ahí el gusto de conocerlo, doctor, sí. Entonces es el maestro Enrique. Y pues sí, le comentaba, es una enorme satisfacción para nosotros como instituto, pues el poder contar con una persona tan ávida de conocimientos, ¿no? Y bueno, público, ahora sí que comentarles y presumirles que el doctor Fernando García Córdoba, pues forma parte de nuestra plantilla docente de Instituto Universitario Ausbel. Él está trabajando con nuestros alumnos de la maestría y también del doctorado, que bueno, pues ya llevamos 2 generaciones diferentes en ambos pues posgrados, tanto en la maestría como el doctorado. Él forma parte orgullosamente de los maestros que están formando maestros, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor recomendación para nosotros como instituto que pues contar con esta personalidad, ¿no? Entonces, pues invitarlos también, público que ha seguido nuestra transmisión, a que nos visiten, a que nos conozcan, a que se integren, a que formen parte de la familia Ausbel. Contamos, como ya el doctor Fernando lo estuvo reiterando, contamos con licenciaturas, maestría, doctorado. Entonces, pues conózcanos, los invitamos a que asistan con nosotros. Estamos ubicados en Lago Balcach, número 304, en la colonia El Seminario. Nuestro teléfono de contacto es 722-517-9940 y el número local, bueno, anteponiendo igual el 722, es 277-3052. Entonces, a todos los que hayan comentado el hashtag Yo Soy Ausbel y que por ahí quieran a lo mejor inscribirse a cualquiera de nuestros múltiples servicios que tenemos en el instituto, pues seguramente si ustedes llegan el día de mañana, el día lunes y nos comentan, seguí la transmisión del doctor Fernando y te comenté un hashtag Yo Soy Ausbel, van a ser acreedores a un excelente promoción de las que tenemos en el instituto, claro que sí. Y bueno, también comentarles que estamos ahorita ya por iniciar nuevas licenciaturas. Tenemos a lo mejor, bueno,
una que es muy, muy diferente a lo que estuvimos charlando ahorita, pero que seguramente también habrá por ahí algunos interesados. Estamos por iniciar la licenciatura en administración y la licenciatura en derecho. Entonces, si alguien desea más información, con mucho gusto estamos para servirle. Y bueno, pues doctor, cerramos así esta charla, esta sesión, no sin antes agradecer nuevamente y darles infinitas gracias, doctor, por este valioso tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Bye.